Oramos. Amén y amén. Hoy vamos a ver algunos aspectos de cómo vencer el agotamiento crónico, porque vivimos en una sociedad agotada. Y a veces en esta época del año hay compañeros, amigos aquí que dicen, uy, pastor, ya estoy, yo no sé. A veces nos sentimos al límite desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, que no podemos aguantar mucho más. Hay situaciones en momentos en la vida que podemos estar así. Nos sentimos como alguna persona me decía descriptivamente, siento que me voy a desmoronar, que me voy a quebrar. No estamos solos, desafortunadamente, en esa experiencia. Una encuesta realizada en el 2021 en los trabajadores de nuestro país mostró que la mitad de los trabajadores de nuestra nación se sienten quemados, agobiados con las exigencias de trabajo. Y eso que solo es trabajo, porque hay otras presiones en la vida además del trabajo. En muchas partes, en una ciudad como la nuestra, las personas, tal vez aquí mismo, en este momento, se sienten abrumadas, estresadas, al borde de un agotamiento extremo. Ese agotamiento viene no solamente por presiones desde el punto de vista laboral, sino presiones de todo tipo. Este agotamiento del que hoy vamos a hablar, desafortunadamente está siendo cada vez más común en la consulta médica y en la consulta psicológica. Personas donde tienen este tipo de agotamiento que es como una incapacidad de equilibrarse en todo sentido, emocional, físico, espiritual. Las personas tienen manifestaciones físicas, emocionales, como que es casi imposible en esos momentos equilibrar las presiones de la vida. ¿Cómo responder al trabajo, como dijimos? ¿Cómo responder a la situación financiera difícil? A una enfermedad, a veces se añaden las tres. Los hijos en sus diferentes desafíos. La salud de los padres más mayores. El ambiente laboral, como acabo de decir. La culpa que las personas experimentan. La inseguridad de una ciudad como la nuestra. Estamos así, muy quebrados, pero nos es difícil encontrar caminos de sanidad. Porque generalmente las personas que se muestran vulnerables en esos estados son malinterpretadas o son estigmatizadas. No sé si usted ha visto, las personas, digamos una persona se fractura, se cae, se fractura un brazo. Ay, todos como dicen, ay, pobrecito, y cuando le ven el yeso, inclusive algunos dicen, oiga, puedo poner mi nombre ahí en el yeso, y como que todos, pero cuando una persona dice, estoy agotada o estoy agotada, no sé qué más hacer, como que sentimos, ¿y esto? ¿Qué hacemos con alguien así? Como que no encontramos caminos de salida. Hoy vivimos, como dije, agotados y estresados. Hay que diferenciar las dos cosas. Hoy estoy hablando de ese síndrome de agotamiento extremo que es más que el estrés. El estrés, digamos que es algo más temporal, más pasajero. Es de corta duración. Está relacionado con un proyecto, con una presentación, un balance, un problema, un trasteo que nos causa una situación de estrés. Pero el agotamiento es algo crónico que viene a veces por semanas, meses, y a veces no notamos exactamente a qué es, pero nos sentimos agotados. Hay varios personajes en la Biblia que experimentaron eso, porque el creyente puede experimentar esa situación de agotamiento. Hay un profeta, conocido por la mayoría de ustedes, en el Antiguo Testamento, el profeta Elías. Él sí que experimentó esta situación de agotamiento, más que estrés.
lleno de ansiedad. ¿Se acuerdan de Elías? Este hombre que estaba muy cerca a Dios. Vean lo que estoy diciendo. Un hombre muy cercano a Dios, pero aún así se encontraba agotado. Que estaba enfrentando con toda una autoridad espiritual un rey malvado como el rey Acab. Fue un hombre que oró y que la nación pudo tener, cuando hubo sequía, oró y hubo lluvias. Un profeta que oraba y que Dios respondía aún en la transformación de la naturaleza. Dios proveyó para él. Quiero ver, quiero que notemos. Elías, el Señor proveyó para él de forma sobrenatural. Dice que aún tuvo pan que los cuervos le llevaban a él en momentos de necesidad. Experimentó y pudo ver el poder de Dios a través de resurrección de los muertos. Detuvo y se enfrentó con 850 falsos profetas. Él pudo experimentar cómo Dios envió fuego del cielo. Y sin embargo, en determinado momento, con la amenaza de la esposa de este rey, se quebrantó completamente. Una mujer lo amenazó y en ese momento se quebró plenamente. Quizás muestra ese estado que algunas personas experimentan. Es la acumulación de cosas. Pero llega un momento que algo, no necesariamente tan grande, hace que la persona pierda entonces su capacidad de controlar y de experimentar la vida de una forma positiva. En Primera de Reyes, capítulo 19, menciona este estado del rey. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando lo amenazó esta mujer. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo el día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y dijo así, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Aquí vemos todas las manifestaciones de estos estados de agotamiento crónico. Que hay manifestaciones físicas. Las personas sienten que se fatigan fácilmente. Los esfuerzos lo que antes hacía ya no les tiene la suficiente energía. Hay baja energía, tienen dificultad para dormir, dolor de cabeza con frecuencia, dolores musculares, dolores articulares que se aumentan, empiezan a enfrentar cambios en sus hábitos alimentarios, de alimentación. Empiezan a comer más o a dejar de comer. O a cambiar a comidas no saludables. Se llenan de azúcar, de grasas, de alimentos procesados. Empiezan a veces a abusar del consumo del alcohol. O de medicamentos, aún de medicamentos que les formulan para sus tratamientos o aún para el tratamiento del dolor. Desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista mental, empiezan a experimentar miedo a todas las situaciones que enfrentan en la vida. Pierden la memoria, la concentración se ve afectada. Y eso lo hemos explicado aquí, ocurre algo en su cerebro, lo que se describe de las neurociencias, el secuestro de la amígdala, es decir, un órgano en el cerebro que está activado para atender las situaciones de estrés y de peligro, empieza a controlar toda la actividad cerebral. La actividad de la corteza prefrontal empieza a disminuir, que es la actividad que es la parte del cerebro que nos permite razonar, tomar buenos juicios, empieza a ser controlado por este tipo de organismos, de órgano en su mente.
Pero también existen alteraciones desde el punto de vista emocional. Las personas pierden la motivación. No encuentran fácilmente motivación para la vida, para otras etapas, para un nuevo año más. Empiezan a sufrir dudan por todo. Tomar cualquier decisión les cuesta mucho trabajo. Generalmente empiezan a sentirse un poco amargados, desconectados de Dios y desconectados de la gente. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a eso? Veamos en el caso de Elías qué pasó. Probablemente cometemos los mismos errores que cometió Elías. En primer lugar, nos dejamos llevar por la corriente, por todas las demandas del diario vivir. Nos dejamos llevar porque hay que atender y hay que seguir. Elías hasta en determinado momento enfrentó toda una cantidad de pruebas desde el punto de vista como líder religioso, como persona, como también en su relación con Dios. Y él empezó y actuó y creía que él tenía que estar en todas esas situaciones. Llevamos y seguimos y nos dejamos llevar por todas las presiones de las personales, a veces son presiones familiares, de trabajo, y empezamos allí a encerrarnos y estar afectados. En segundo lugar, intentamos hacer todo por nuestra cuenta. Es particular cuando en determinado momento dice que Elías, dice primero que llegó él tuvo una crisis de pánico tan fuerte que dice que corrió, y cuando miden la distancia entre las dos ciudades que corrió aproximadamente 160 kilómetros. Ahora uno puede ver el estado de agotamiento que terminó. En un determinado momento le dijo a su acompañante, dijo, no, ya no lo necesito, déjeme solo. Dice que huyó para ponerse a salvo y aún dejó allí su criado. Necesitamos apoyo. Las personas dejamos de pedir la ayuda, de ser vulnerables a otros. No sé cómo en medio de las demandas del diario vivir, de las presiones espirituales, tú y yo no tenemos un grupo. Ese grupo de amigos, ese grupo pequeño, es esa terapia que a veces necesitamos para atender nuestras situaciones personales. Y en tercer lugar, nos detenemos en las cosas negativas. Hay una parte ahí en este pasaje, en Primera de Reyes, 19:4 dice, y caminó todo el día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Es una pequeña frase, pero muestra que él estaba comparándose. Dice, no soy mejor. Estaba concentrándose en todo lo malo que había experimentado. Tal vez recordaba de su propia experiencia familiar. Dice, no soy mejor. Luego se acostó y se quedó dormido. La comparación nunca nos trae salidas para estas situaciones extremas de agotamiento. Nos concentramos en lo negativo, nunca hay suficiente. ¿Qué pasó con este hombre? Allí quisiera hoy plantearles los caminos de salida. Dice, luego se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Quiero destacar de este pasaje que gracias a Dios, cuando estamos con el Señor, Él toma la iniciativa de restaurar. Fue la iniciativa de Dios. No fue iniciativa, fue Dios mismo que también en ese momento de sumo crisis,
que este hombre estaba muy quebrantado. Miren que dice que el ángel se acercó, lo atendió, lo confortó, le dio la comida. Y hay hasta detalles especiales. Qué especial que él no dijo, oiga, levántese. ¿Cómo que está espiritualmente así? ¿Cómo es que se atreve a discutir con el Señor de esa forma? Se acercó, lo atendió y lo confortó. Nuestro Dios en estos momentos sabe lo que necesitamos y es un Dios que está dispuesto para atendernos, animarnos, apoyarnos, estar ahí a nuestro alrededor. Y a veces lo que necesitamos son esos cuidados mínimos, básicos, que nuestro Dios provee para que podamos seguir adelante. No sé en este momento qué estás necesitando, pero a veces en este pasaje se muestra que lo más espiritual que ocurre en la vida de este hombre es el descanso. Las personas necesitan esos tiempos de descanso, de atención, de cuidado, donde Dios mismo nos cuida y debe existir una comunidad, una familia que ayude, que nos pueda comunicar, nos pueda cuidar. ¿Qué necesitas? Necesitamos, generalmente en estos momentos nuestro Dios sabe atender esas necesidades. A veces, como dije, lo más espiritual es descansar un poco. Aquí el Señor no dijo, mire, usted necesita más ayuno, más oración. En ese momento no era lo que estaba necesitando, sino el cuidado amoroso del Señor y la compañía, después lo provee de otros. ¿Qué necesitamos en este momento? En situaciones así, miremos a aquellas personas a nuestro alrededor, qué cuidado necesitan. No necesitan nuestra queja, nuestro señalamiento, sino cómo podemos ayudarles. Hay un elemento que también es muy importante en estos estados allí de sumo agotamiento. A veces se necesita cambiar el ritmo, cambiar a nuevos hábitos, nuevas actividades. A veces no es simplemente no hacer nada, sino cambiar a otro tipo de hábitos que le ayuden a recargar a la persona. A veces si es una persona que está muy concentrada en actividades mentales, necesita actividades físicas. O si es una persona sobrecargada físicamente, necesita tal vez la tranquilidad, la paz de un libro, de contacto con la naturaleza. ¿Qué son esas actividades que pueden ayudarnos? ¿Qué es lo que necesitas? Pero lo más especial de esto es que en esta situación, después de que fue atendido por nuestro Dios de una forma sobrenatural, miren lo que ocurrió en Primera de Reyes 19:11. El Señor le ordenó y le dijo así: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Dios estaba allí, en la necesidad de paz, de silencio, de tranquilidad, en la oración. Lo que más en este momento estamos necesitando es ese contacto para poder escuchar la voz de Dios, que no viene en la mucha actividad, sino en el silencio, en la tranquilidad, en la oración. Por eso hemos estado animando todos estos tiempos, el poder sacar esos espacios donde podemos escuchar la voz del Señor. Pero no quiere decir momentos especiales, es en la vida diaria.
es en la semana, en los momentos antes de ir al trabajo, en los momentos antes de ir a acostarnos, o quizás en los momentos donde tenemos que hacer las labores de casa también. Nuestro Dios es un Dios que se acerca a aquellos que están quebrantados física, emocional y espiritualmente. Y quisiera que pudiéramos hoy, con este versículo que el Señor Jesús invita a aquellos que están en este momento, que lo pudiéramos tomar y pensar que tal vez para nosotros o que alguien cercano a nosotros lo está necesitando. Mateo 11, 28 al 30 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. De este mismo pasaje, el pastor Eugene Peterson, en una paráfrasis llamada El Mensaje, escribe lo siguiente. Este mismo pasaje lo describe así: ¿estás cansado, gastado, quemado de tanta actividad religiosa? Ven a mí, aléjate conmigo y recuperarás tu vida. Te enseñaré a descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te impondré nada pesado, ni nada muy ajustado. Acompáñame y aprenderás a vivir en libertad y en paz. Nuestro Dios es el Dios de los que están también agotados, cansados, limitados. En el día de hoy me gustaría que pudiéramos orar y pudiéramos encontrar en nuestro Dios y reflexionar y poder entregar y tal vez empezar un camino de la búsqueda a esa paz y esa tranquilidad que estamos necesitando. Miremos en este tiempo, esta semana, oremos. ¿Cómo podemos encontrar esos espacios, la ayuda de las personas que están a nuestro alrededor para poder encontrar ese apoyo que tú y yo estamos necesitando? Vamos a orar. Y vamos a orar tal vez por aquellas personas que conoces que están en esta situación. Tal vez tú no estás así, pero tal vez otras personas sí, que necesitan encontrar esa paz, esa sanidad para su cuerpo, para su mente y para sus emociones. Señor nuestro, gracias que eres el Dios que se acerca a cada persona que está agobiada y cansada. Señor, gracias. Gracias que eres el Dios que toma la iniciativa, que eres el Dios que no nos rechazas en esta situación de angustia o de ansiedad. Señor, en este momento queremos ponerte en oración nuestras vidas o a las personas que pueden estar a nuestro alrededor en esta situación, Señor, donde se ha afectado su salud, sus relaciones. Señor, te rogamos que seas tú acercándote a ellos, proveyendo lo que necesitan: el alimento, la consejería, el apoyo, la atención. Señor, la palabra tal vez de sabiduría, el discernimiento y la sabiduría para tomar decisiones. Tal vez
la persona que pueda escucharles y pueda orar en medio de su necesidad. Señor, gracias porque dice tu palabra que tú te acercas con humildad, con cuidado, buscando descansar a aquellos y atender a aquellos que están agobiados. Señor, permítenos ayudarnos unos a otros a escuchar, a sanar. Ayúdanos a escuchar tu voz en medio de tanto ruido físico, emocional, ocupación. Ayúdanos a encontrar en esta temporada espacios para escuchar tu voz, para ser confortados y animados. Gracias porque tú tomas también las cargas. Gracias porque pones personas a nuestro alrededor que nos ayudan a llevar estas cargas. Señor, permítenos también acercarnos a aquellas personas que necesitan nuestra oración, nuestra palabra de ánimo y de comprensión, Señor. Pero sobre todo, Señor, qué bueno que tú eres el Dios grande, poderoso, que atiende al que está afligido. Señor, gracias por este tiempo. Permítenos encontrar contigo en la comunidad, a la luz de tu palabra, la paz interior que todos necesitamos. Rogamos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les invito a ponerse en pie.